definición, estos hongos se caracterizan por producir lo que nosotros llamamos micosis invasivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son hongos que ingresan ya sea por vía digestiva o por vía inhalatoria, ingresan pues al torrente sanguíneo y producen enfermedad de órganos profundos, ¿no? Pulmones, corazón, cerebro, etc. ¿No? Entonces, esa es una característica de estos hongos, ¿no? Puedo poner la primera, Candida. Ya. Con respecto a Candida, no se olviden pues, que los hongos, ¿no? Y dijimos que por la morfología los dividimos en levaduras y ninfas, ¿no? La Cándida y el Diptococo son lo que llamamos levaduras, y Aspergillus y Mucor son lo que llamamos hifas, ¿no? Entonces, pero como pueden ver aquí, Cándida tiene una particularidad que a veces puede transformarse en pseudohifas, ¿no? O hifas verdaderas, y esto le confiere mayor agresividad al hongo, ¿no? Entonces se vuelven más patogénicos, ¿no? Naturalmente el hongo, como pueden ver, vive en varios tejidos, ¿no? En la piel, mucosas, intestinal, la siguiente, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, aquí mencionan los diferentes tipos de cándidas que hay. El más frecuente, no se olviden, es Candida albicans, ¿ya? Albicans viene de algo blanco, ¿no? Entonces, para que se puedan acordar muy bien el guito. Candida albicans, ¿ya? Los otros tipos de Candida son frecuentes en distintos tipos de pacientes, sobre todo hospitalizados, ¿ya? Por ejemplo, glabrata, cruzei, tropicales, son pacientes que afectan inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, ¿ya? Como han visto ustedes en la presentación, han visto que la Candida puede producir lesiones cutáneas de mucosas, ¿no? Las candidiasis en piel, ¿no? Luego las candidiasis esofágicas, las candidiasis faríngeas. Casi todos estos tipos de cándidas, que son superficiales, porque afectan esta superficie nada más, son Candida albicans, ¿ya? La mayor parte, el 90% es por Candida albicans, ¿no? Pero cuando hablamos de la enfermedad invasiva, o sea, cuando vemos candidiasis en sangre, cándida en pulmones, cerebro, corazón, hígado, pueden aparecer las otras especies. Las otras especies se vuelven más frecuentes, ¿ya? Entonces, de ahí viene la importancia del cultivo, ¿no? Para saber identificar cuáles son los tipos de cándida por el tema del tratamiento. No todos los cándidas se tratan igual, ¿no? La siguiente. Por ahí mencionaron Candida auris, que es una cándida nueva que no es nueva, ¿no? Y ya se conoce hace un tiempo, pero se caracteriza por ser resistente a todos los antimicóticos, ¿no? Entonces, pero creo que no se ha encontrado en Colombia, sí se han encontrado algunos cándidas auris, ¿no? Ahí pueden ver la morfología, ¿no? Todas, ¿no? Aquí pueden ver las levaduras, ¿no? Están aquí, y las pseudohifas, ¿no? Como las diferencias de las hifas verdaderas, porque no tienen tabiques, ¿no? Ya, la siguiente. Bueno, como dice ahí, la principal forma de adquisición de cándida es por vía endógena, o sea, las cándidas de tu cuerpo son las que te producen la enfermedad. Pero entonces dicen, entonces, ¿cómo aparecen las otras cándidas? El Cruzei, glabrata, Bacillosis tropicalis. Esos generalmente van a venir pues de vía exógena, ¿no? Estas otras cándidas pueden vivir en los hospitales, ¿no? Entonces, por contacto entre el personal de salud, ¿no? Pueden contaminarse, ¿no? A los pacientes, ¿no? También muy bien mencionó su compañera con respecto de los de bolsas de nutrición parenteral, ¿no? También pueden contaminarse con cándida, ¿no? La siguiente. Los factores de virulencia, bueno, creo que eso está claro, ¿no? No se olviden del biofilm, que es muy importante porque el biofilm le permite al hongo adherirse a las superficies inertes, resistir a los antibióticos y les permite multiplicarse, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, cándida puede introducirse a través del catéter venoso central, ¿no? Que es una sonda, un catéter especial que se coloca hasta la aurícula derecha, que sirve para administrar medicamentos o con nutrición parenteral o en algunos tipos de prótesis, ¿no? Valvulares, por ejemplo. Si encontramos cándida, lo que la indicación es se retira el catéter, o la sonda urinaria se retira, ¿no? Para eliminar la fuente del hongo, ¿no? Muchas veces eso es suficiente para controlar la infección, ¿no? Pero no se olviden de esa capacidad de cándida de colonizar superficies inertes. Siguiente.
bueno, también la evasión inmune, ya, variación fenotípica, ¿no? Se ha visto que las cándidas pueden cambiar la forma de las colonias, de superficie lisa a superficie rugosa, ¿no? La siguiente. Bueno, con respecto al cuadro clínico, entonces vamos a ver que las cándidas, ¿no? Producen enfermedades de mucosas, ¿no? Mucosas, por ejemplo, cavidad oral, bolet oral, y como pueden ver, pacientes de VIH, pacientes con prótesis dentales, los mayorcitos, ¿no? Que usan sus prótesis dentales, crece la cándida ahí. Por eso es que siempre te dicen que cuando tienes prótesis, que lo pongas en un frasco con agua con bicarbonato, ¿no? Para poder eliminar el hongo, ¿no? Y si no se puede, se cambia la prótesis, ¿no? Difícil, ¿no? Pues se puede eliminar el hongo, ¿no? Queilitis angular. ¿Saben qué es queilitis angular? ¿Han escuchado? No. Queilitis angular. Queilitis es cuando, no sé si has visto que por el frío se te cuartean los ángulos de la boca. Ya, eso puede producir el hongo también. A eso se le llama queilitis angular. ¿Ya? Como unas pequeñas úlceras en la, ¿no? Otro término más correcto es no, un pronunciamiento de la comisura, ¿ya? Algo así, ¿ya? Se ve como en heriditas, ¿no? Como las heriditas, ¿no? Eso se ve. ¿Qué más? Glositis. Bueno, la glositis es cuando la carne está en la lengua, ¿no? Glositis. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven cándida en el esófago, de repente son gastroenterólogos, en endoscopía, ven cándida en el esófago, ese síntoma de inmunosupresión. ¿Ya? Ese paciente se tiene que hacer un estudio de inmunosupresión. ¿Ya? Generalmente se ve, si son jóvenes, ya ojos cerrados, más fuerte se ve VIH. Pero en mayorcitos también se ha visto en ancianitos también, que pueden tener honguito, ¿no? Sin ser VIH. La siguiente. Y luego tienes acá las candidiasis vulvogenitis candidiásicas, que es frecuente en mujeres, no es una ITS, ¿no? Y puede tener muchos factores, muchas veces aparece por el uso de antibióticos, ¿no? Hay casos que de pacientes mujeres que toman amoxicilina y solo por el hecho de tomar amoxicilina desarrollan candidiasis, ¿ya? Como pueden ver, ¿no? Se puede sacar la cervicitis, ¿no? Este es el cuello uterino y aquí se ven las lesiones, ¿no? Y el cáncer de la secreción que se produce, ¿no? Esa es la más común, podríamos decir, de las infecciones, ¿no? En mujeres. Y aquí vemos el hipertrigo candidiásico, también hay dermatitis de pañal, ¿no? Como dice acá, que se debe a la maceración, a la humedad, ¿ya? A la humedad. Se ven también en gorditos, en pacientes que están postraditos, porque todo el tiempo están echados y esa zona pues se calienta, suda y crece el hongo, favorece al hongo. ¿Ya? En bebés también se ve, es muy frecuente en niños, en bebitos, ¿no? En los recién nacidos también, ¿no? Cuando no respiran bien, se escalan rápidamente y por ahí aparece cáncer. La siguiente. Pero finalmente, pues esta es la forma más grave, la forma más severa, ¿no? La candidiasis invasiva, que básicamente es cuando cándida invade el torrente sanguíneo y puede alojarse en distintos tejidos, ¿no? Puede producir abscesos renales, abscesos hepáticos, neumonías, endocarditis, endotanitis, coloretinitis, abscesos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Pero para que ocurra este fenómeno, el individuo pues, debe estar sometido a un gran estrés, ya sea uso intensivo de antibióticos. Generalmente se ve estos cuadros en quienes, en pacientes con leucemias. ¿Ya? Entonces, un primer grupo son los pacientes con leucemia. En ellos, Candida puede dar estos cuadros, ¿por qué? Por los neutrófilos que son menos de 500, ¿no? Ese es un grupo. Y el segundo grupo, los pacientes de UCI, pero no todos los pacientes de UCI. Hay unos criterios que nosotros llamamos Candida Score, que es paciente de UCI que tiene cirugía abdominal, se lo ha operado del intestino, tiene nutrición parenteral, por medio de un catéter venoso central, recibe los nutrientes, ahí vienen extractos, ¿no? Hay unos nutrientes como lo que mostraron sus compañeras, que tiene, ¿no? Ahí ya se prepara, existe cuando el paciente no puede comer, no puede alimentarse por el tracto digestivo, le ponemos por la vena, entre comillas, ¿no? Hay unas bolsas que tienen carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, oligoelementos, todo tiene, ¿no? Si se contamina eso, pues el hongo pues crece ahí, ¿no? Y luego tenemos la ventilación mecánica.
paciente que esté en ventilación mecánica puede estar sometido a estrés, y este grupo de pacientes pueden desarrollar eso dentro de los, ¿no? Esto no lo vas a ver en una persona normal, una persona que está en su casa, que ve tele, no va a pasar nada, ¿no? Ya, eso se ve en ese grupo de pacientes. Ahora, en pacientes con VIH no pasa eso. ¿Por qué? Porque el problema del VIH va por otro lado. No tiene mucho problema de neutrófilos, ¿no? Entonces el VIH solo desarrolla las mucositis, ¿no? Las infecciones de mucosas orales. Ya, la siguiente. El diagnóstico es sencillo, el cultivo, ¿no? El medio de cultivo para todos los hongos que estamos viendo, agar dextrosaburo o agar saburo simplemente. Puedes ver los hongos en examen directo, por ejemplo, de las lesiones cutáneas. Pero han visto cándida es muy notorio, ¿no? Placas blanquecinas, ¿no? Esto no te puedes confundir, ¿no? Placas blanquecinas, ¿no? Hay una prueba que se le llama, bueno, la prueba de tubo geminativo es para identificar cándida, ¿no? El Malditov también se emplea para identificar cándida. Acá mostraron hay una prueba, un tipo de medio de cultivo especial que se llama cromagar, ¿ya? Y el cromagar cambia de color de acuerdo al tipo de cándida que es, ¿ya? Y la otra, no mencionan acá, que hay un antígeno que se llama beta-glucano, que también permite detectar cándida, ¿ya? Y los hemocultivos, claro, son de referencia para el diagnóstico de las candidiasis que están pues, diseminadas, ¿no? Tratamiento no vamos a hablar mucho, pero el antifúngico de elección es equinocandinas, que tiene el espectro más amplio para combatir a cándida, ¿no? La siguiente. Aspergillus. Con respecto a aspergillus, esta es una IFA, ¿no? Como dice allí, el hongo ingresa por vía respiratoria, ¿no? A diferencia de cándida, que es cándida la que te da la enfermedad, el hongo ingresa por vía respiratoria. No se olvide el mecanismo de patogenia que produce angioinvasión, ¿ya? Entonces, cuando el hongo produce la enfermedad, se caracteriza porque cuando invade los vasos sanguíneos, produce necrosis, destrucción tisular, y esa es la característica de aspergillus, ¿ya? Luego puede encontrarse en distintos hábitats, ¿no? En distintas superficies, ¿no? Y bueno, hay factores que pueden facilitar su dispersión, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve bien clarito la estructura de aspergillus, ¿no? La siguiente, mencionaron las hifas, ¿no? Son hifas septadas, como pueden ver ahí, yalinas, algunas son ramificadas, ¿no? Acá, los expositos no se han dado cuenta, pero hablan mucho de la ramificación dicotómica en ángulo agudo, ¿no? ¿Por qué hablan de la ramificación dicotómica en ángulo agudo? Porque se ha visto que estos hongos son muy parecidos al mucor. Y a veces es un problema porque aspergillus también da sinusitis y mucor también da sinusitis. Entonces el patólogo te tiene que avisar, te tiene que decir cuál es el grado de ramificación, si es el ángulo agudo, el ángulo recto, para que sepa si es aspergillus o si es mucor. ¿Ya? Aspergillus, no se olvide, ángulo agudo 45 grados, mucor, ángulo recto 90 grados. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y eso es clave para el diagnóstico a veces, porque el cultivo a veces no sale positivo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otra cosa de los aspergillus que mencionó sus compañeros, pasa la siguiente. En las especies de aspergillus es que hay algunos aspergillus que producen unas sustancias químicas que llaman micotoxinas. Y la más conocida de todas las micotoxinas son las aflatoxinas, ¿no? Que producen cáncer de hígado. ¿Ya? Es uno de los más conocidos, ¿no? Que contaminan los alimentos, como están bien en los cereales sobre todo, ¿no? La especie más importante es Aspergillus fumigatus, ¿ya? No se olviden, que es la más frecuente, es la más importante, ¿ya? La siguiente. Claro, ¿qué más? Miren, potencialmente todos los aspergillus, pueden producir neumonías, otitis, sinusitis, ¿no? Eso más, ¿no? Pueden producir. Algunos son resistentes a algunos antibióticos, por eso se vuelven más importantes, ¿no? La siguiente. Ya, los factores de virulencia también están bien. No se olviden de la angioinvasión, ¿ya? Que es lo que le da la capacidad destructiva, y la lactomanano, que es el marcador para su diagnóstico. La siguiente. Bueno, acá en este tema de los factores, ¿no? De repente eso me parece un poco largo, pero tengan en cuenta que todo paciente inmunosuprimido puede tener infección por aspergillus, ¿no? Los
pacientes con neutropenias, que son los hematológicos, con cáncer hematológico, perdón, las quimioterapias, trasplantados, los que usan los corticoides mucho tiempo. Esto del uso de corticoides también favorece a cándida, ¿ya? También pacientes que toman corticoides mucho tiempo pueden tener infecciones por cándida. Trasplantes, igual, ya sea trasplantado de médula ósea, trasplantado de órganos sólidos. No tienen idea qué es un trasplantado de órganos sólidos. Un trasplantado de riñón, trasplantado de hígado, trasplantado de pulmón. El trasplantado de médula ósea es hematológico, ¿no? Que tiene leucemia o linfoma, ¿no? Luego tenemos el VIH avanzado, sí, ha visto algunos casos, y enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Y factores moderados, tuberculosis con cavidades, pero aquí en esto de tuberculosis no es que el paciente tenga tuberculosis. Generalmente la secuela de la tuberculosis es la cavitación, y esa cavitación con el tiempo se coloniza por el hongo, ¿ya? Poco a poco pasan los años y el hongo empieza a crecer dentro de la cavidad y lo empieza a llenar. Entonces, cuando lo llena, se produce lo que es los micetomas, ¿ya? O los aspergilomas que mencioné. Con las bronquiectasias pasa algo parecido, son dilataciones de los bronquios anormales, y fibrosis quística también es igualito, es el pulmón que está lleno de cavitaciones, ¿ya? Cuando la enfermedad es avanzada, ¿no? El EPOC es por daño pulmonar. Entonces, si ustedes no tratan de relacionar, toda la alteración del parénquima pulmonar que forme cavitaciones es nicho para aspergilos. Entonces, hay varias enfermedades que pueden dar eso, ¿no? Acá las menciono algunas, las más comunes, ¿no? Los diabéticos también factor de riesgo para aspergilosis, y los corticoides, ¿no? Entonces, para que nos puedan recordar más fácil. Factores ambientales, bueno, se ha visto, pues, ¿no? En sistemas de ventilación, sobre todo, de los hospitales. La siguiente. ¿Qué más? Bueno, aquí ella explica muy bien la patogenia, no tengo mucho que decir. La siguiente. Con respecto al cuadro clínico, hay varios tipos de enfermedades producidas por aspergilos, ¿ya? De aspergilosis broncopulmonar alérgica es un tipo de asma que da, en el cual tú le haces la prueba de aspergilos, sale positivo, ¿ya? Tiene hipereosinofilia, tiene inmunoglobulina E elevada. Ustedes saben, la inmunoglobulina E está relacionada con las alergias, ¿no? Eso es lo que pasa con este hongo, ¿ya? No produce una neumonía como tal, es más que todo una reacción de hipersensibilidad al hongo. Y acá no se nota bien, pero estos son los micetomas. Ustedes ven acá, esta es una cavitación dentro de un bronquio, ¿no? Y acá el endoscopista o neumólogo está limpiando, está tratando de retirar el material. Este contenido blanco, que se ve aquí también, es el hongo, ¿ya? Que está adherido a las cavitaciones, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? No ha sido bueno ver la tomografía para que vean cómo es el honguito, ¿no? Pero ya no hay problema. Siguiente. Esta es la forma más grave de aspergilosis, que es la aspergilosis pulmonar invasiva. Ustedes lo ven aquí y dicen, pero si es chiquitito, ¿no? Pero lo que pasa es que si no tratas esto, se disemina rápidamente. Como ya han visto que el hongo le gusta viajar por los vasos sanguíneos, produce angioinvasión, bloquea toda la circulación y toda esta área se vuelve necrótica, ¿ya? Igual como va por el torrente sanguíneo, puede infiltrar otras áreas y puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro, por ejemplo. Entonces, por eso es que es bien peligrosa este tipo de aspergilosis. Pero esto solo da en pacientes inmunosuprimidos, o sea, pacientes con leucemia. ¿Ya? Con leucemia y quimioterapia, ¿no? Estas formas, por ejemplo, son cuadros aparatosos. Acá no lo han visto bien, pero miren. Ya. Acá. Esta es una resonancia y acá se ve que el seno paranasal está tomado, acá hay un contenido, y de acá del contenido el hongo ha perforado el hueso esfenoidal y o el moidal, y ha atravesado el cráneo y ha diseminado el cerebro, ¿ya? Y es que este tipo, inicialmente el paciente viene con sinusitis nomás, lo ven los médicos otorrinos, le dan antibióticos, no mejora, y ahí hay que tomar el cultivo para identificar al hongo. Identificas al hongo, lo limpias con una cirugía y lo tratas con el antifúngico. Pero si no haces eso, puede ser que el paciente se abandona, puede ser que el hongo progrese. Y a veces este hongo que está dentro del seno paranasal se transforma en un bacilo y empieza a destruir el hueso y se mete al cerebro, ¿no? Hemos visto casos, o también se afecta al ojito. Hemos tenido casos en el hospital de pacientes diabéticos que han venido por sinusitis
y perdieron la vista de un lado, ¿no? Uno de ellos se le hizo una enucleación, ¿no? Enucleación es el término de retirar el ojo, el globo ocular, ¿no? Por ese tema, porque el ojito estaba metido el ojito, ¿no? Entonces, esta presentación de aspergillus es lenta, es crónica, pero afecta mucho en pacientes diabéticos, ¿no? Bueno, y también se ha visto aspergillosis que puede afectar, ¿no?, la membrana timpánica, ¿no? Entonces, esta forma es diabéticos, ¿no? Y esa forma es pacientes con neutropenia, fiebre, o sea, leucemia, ¿no? Inmunosuprimidos. Por ejemplo, trasplantados, esto que puede dar, ¿no? Al siguiente, ¿qué más? El diagnóstico, bueno, lo básico es el cultivo, ¿no? Tomas la muestra, el cultivo. Una prueba muy útil es el galactomanano, que es una prueba de antígeno que te detecta el componente de la pared celular del hongo, ¿ya? Que es el galactomanano. Lo puedes hacer en sangre o tú puedes hacer un lavado bronquial y en ese líquido buscar el hongo, ¿ya? Es un marcador precoz de aspergillosis invasiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por favor, ¿ya? Tú puedes pedir un galactomanano y incluso el galactomanano sale positivo antes de que se forme la lesión y tú tratas al paciente, ¿ya? Es muy útil en este tipo de casos, ¿no? Para estos tipos, más o menos, no ayuda tanto, ¿no? ¿Qué más? Tú puedes ver el hongo en la patología y lo que tienes que ver la inflamación, ¿no? Por las cifras del hongo, ¿no? Que el hongo está metido entre los vasos sanguíneos, ¿no? Las cifras están metidas invadiendo los vasos sanguíneos y vas a ver que el tejido alrededor está necroso, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que es aspergillus y obviamente pues tienen que tener la ramificación de 45 grados, ¿no? Y con eso te das cuenta, ¿no? La siguiente. Con respecto al tratamiento, ya, el tratamiento de lesión pues es el antibiótico llamado voriconazol, ¿no? La siguiente, criptococosis, ya. Con respecto a criptococosis, lo más importante nada más, recuerden las diferencias. Existe el Cryptococcus neoformans, que es el AID, y el Cryptococcus neoformans gatti, ya, que es el BIC, ya. Las diferencias están muy claramente expuestas, no hay mucho problema. Uno tiene que ver con las deyecciones de las palomas, otro con los árboles de eucalipto, ¿no? El que más afecta a los pacientes con VIH es el neoformas, ¿no? Y aquí se ve la tinta china, ¿no? Como pueden ver, la tinta china tiñe todo el campo microscópico de color negro, pero la cápsula del hongo no se tiñe con tinta china y se ve blanco o transparente o translúcido, ¿no? Ahora, puede ser que el honguito tenga una cápsula bien delgadita y a veces se puede confundir. Pero si tiene una cápsula grande es bien notorio el hongo, ¿ya? Incluso se ve el hongo que está quemando, ¿no? Bien, está quemando, ¿no? Entonces tú ves eso, ¿no? La siguiente produce un cuadro de meningitis, ¿no? La siguiente es una levadura, no se olviden. Sus principales factores de virulencia, la cápsula y la melanina, ¿ya? No se olviden, ¿no? La cápsula y la melanina, ¿ya? Por favor. La siguiente, el hongo no ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Al igual que aspergillus, ingresa por vía respiratoria, entra al torrente sanguíneo. Puede ser que desarrolles la neumonía al momento que ingresa por el torrente respiratorio, pero muchas veces no lo notan, ya pasa desapercibido. Pasa al torrente sanguíneo y ahí ingresa atraviesa la barrera hematoencefálica y se aloja en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esa es la patogenia, ¿no? ¿Qué más? Hay una característica de este hongo que produce hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Porque bloquea la absorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Esa es una característica de este hongo. Y los pacientes fallecen por criptococo por hipertensión intracraneal, ya no por septicemia, ¿no? La siguiente. Hay forma oculta, ¿no? Existe la forma pulmonar, que generalmente es cuando ingresa inicialmente el hongo. Hay una forma diseminada cutánea, que es cuando el hongo ingresa al torrente sanguíneo, puede alojarse en algunas áreas de la piel y producir lesiones, ¿no? Como estas que ven acá. Y eso significa que el hongo está en el torrente sanguíneo. Y la forma del sistema nervioso central, ¿no? Que es la forma más frecuente y la que todos más conocemos, ¿no? La siguiente. Acá es un cuadro descriptivo de los diferentes métodos diagnósticos. No se olviden que cada vez que un paciente tenga meningitis, ustedes hacen la punción lumbar para el diagnóstico, pidan siempre tinta china, ¿ya? Se pide tinta china. Y la segunda prueba que es muy útil es la prueba de antígeno de criptococo, ¿ya?
que le llaman criptolátex, ¿ya? Se le llama criptolátex, ¿ya? Puedes hacer cultivo, sí es necesario el cultivo muchas veces, y también puedes verlo en las patologías, ¿no? Digamos una lesión pulmonar. Hemos tenido el año pasado un caso muy interesante del hospital, de un paciente que hizo estreptococcus pulmonar y cutánea, ¿ya? Salió positivo el cultivo en lavado bronquialveolar, en la patología de la biopsia pulmonar salió el hongo, y en la piel también tenía lesiones cutáneas, se hizo la biopsia, también salió. Lo raro fue que no hizo meningitis, el paciente no hizo meningitis, y el paciente no era VIH tampoco, y le hicimos CD4 normal también, o sea, no tenía, aparentemente tenía otro factor que le predisponga, ¿no? Pero este paciente, ¿dónde estaba? Estaba en la... Trabajaba en zona tropical, ¿no? Creo que por el lado de Macapata, por ahí 15.000, ¿ya? Por ahí 15.000, creo, ¿no? Pero se mejoró el paciente, ¿no? Se mejoró. La siguiente, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento no vamos a comentar, ¿no? El tratamiento es anfotericina B, es una combinación de dos cosas, anfotericina B más flucitosina, ¿ya? Para la infectología vamos a hablar del tratamiento. La siguiente, no, la mucormicosis. En mucormicosis, es un hongo que vive en material en descomposición y que se adquiere por inhalación, ¿ya? Los grupos de enfermedades que afecta es pacientes con leucemias, cáncer, ¿no? Y pacientes diabéticos. Esos son los dos grupos, ¿ya? Y clásico en las preguntas es paciente con cetoacidosis diabética que viene descompensado y que desarrolla celulitis de la cara, con placas necróticas, ¿no? Como ven en la foto que le ha mostrado su compañera, así, eso es mucormicosis. Es mucormicosis. ¿Cuál es la diferencia con el aspergillus? El mucor es muy agresivo, es recontra agresivo, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico, tienes que eliminar todo el tejido posible que está tomado por el hongo. Así tengas que sacarle hueso, músculos, todo se saca, ¿no? Esos pacientes, la siguiente. El hongo también, su mecanismo de patogenia es igual, ¿no? No es una clasificación, la descripción, ¿no? La siguiente es por anquioinvasión igualmente, ¿no? Aquí muestran las especies. Mucormicosis es una enfermedad producida por distintos tipos de hongos que les llaman mucorales, ¿no? Cada uno de ellos son. La siguiente, no vamos a entrar en detalles, tampoco nos voy a preguntar las diferencias entre los diferentes grupos, ya no se preocupen, ¿ya? Lo que les puedo preguntar si es el mecanismo de infección, ¿ya? El mecanismo de infección y la patogenia, pues igual que en aspergillus, antiinvasión, ya es igual, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente. El honguito también, lo más común es que esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Se hace una debilización. Todo el tejido que ven que está inflamado, todo eso se saca, porque el hongo está ahí, no lo puedes dejar. Y a veces, pues, yo sé que son cirugías muy cruentas, pues, porque son desfigurantes, ¿no? Pero no se puede, no se tiene que hacer, no queda de otra, en otras palabras, ¿no? Si está tomado el ojito, sale el ojito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea es que no progrese, porque esto puede progresar y llegar al sistema nervioso central, y ahí la mortalidad es alta. En realidad, la mortalidad ya de por sí de la infección es alta, ¿no? Es alta. La mortalidad es, creo, 70%, 60%, ¿ya? Y peor si te demoras en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿no? Hay otras formas pulmonares, cutáneas, ¿no? Que también, ¿no? Como el hongo viene por vía aérea, pues puede haber formas pulmonares. Generalmente el hongo viene por vía aérea y se aloja en los senos paranasales, ¿no? Y de ahí es donde nace la mucormicosis cerebral, ¿no? Y hay también a veces el hongo puede infectar la piel, no tanto por diseminación hematógena, sino porque se aloja en la piel y puede producir también lesiones necróticas, ¿no? Pero no es tan agresivo como esto, ¿no? La siguiente. El diagnóstico, un diagnóstico, como tampoco les voy a preguntar eso. La siguiente. El diagnóstico, ¿no? Las tomografías te ayudan a ver las lesiones, ¿ya? El examen de KOH te permite ver el hongo, las hifas, ¿no? Lo importante es en la histología evidenciar la infiltración más necrosis, ¿no? Y la ramificación en 90 grados. Y con esto ya sospechas altamente que es mucormicosis y lo manejas como mucormicosis, ¿no? Puede haber PCRs, es cierto, en algunos hospitales podemos disponer de esa tecnología, no tenemos nosotros. En las biopsias también se puede ver y no hay diagnósticos tecnológicos, no hay galactomana, no te puedes
hacer, o una prueba de beta-glucano, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, ahí te basas solo en tu biopsia y en tu cultivo para poder hacer el diagnóstico. La tomografía te ayuda más a ver en la tomografía, se ven las lesiones de senos, paranasales, de los huesos de la cara, todo eso, pero es sugestivo nada más, pues porque las perfiles también dan algo parecido, entonces no puedes decir es muy ¿no? La sospecha es alta por la tomografía, pero tienes que confirmarlo con el diagnóstico. La siguiente, y el tratamiento es un medicamento de la amphotericina, pero acá las dosis SAMA son dosis mucho más altas. ¿Ya? La siguiente, y yo les sugiero que para esta parte, para que no se compliquen, vean primero la parte de generalidades, ¿no? ¿Qué tipo de hongo es? Si es levadura o es IFA, ¿no? Si tiene algún medio de crecimiento especial. Segundo, la patogenia, ¿no? Si tiene factores de virulencia y cómo se produce la enfermedad, ¿no? ¿A quiénes afecta más? Eso, más que les pida las diferencias entre las diferentes especies, no les voy a preguntar eso. Ya, diferencias entre especies, no tiene muchos, no viene mucho al caso, ¿no? Y lo otro es, ¿cómo lo diagnosticas? ¿No? ¿Cómo produce la enfermedad? ¿Cómo son las enfermedades que produce? ¿Qué enfermedades producen? ¿No? Por ejemplo, si les digo hongo filamentoso que produce lesiones pulmonares o produce cuadros de asma, ¿cuál sería? ¿No? Algo así. ¿Ya? Algo así. Y lo otro son los métodos de diagnóstico, como lo diagnosticas, ¿no? Algunos tienen pruebas especiales, otros son pruebas generales, ¿no? Pero siempre tiene una característica, si se dan cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta?